Hay apellidos que pesan. No de la forma en que pesan los apellidos ilustres, con escudos y retratos en paredes y ese orgullo que se hereda junto con los muebles. Hay apellidos que pesan de otra manera. Del tipo que te recuerda en cada reunión familiar que tú eres el que salió distinto. El que no siguió el camino. El que tomó decisiones que nadie entendió y que por lo tanto nadie respetó. En mi familia ese apellido lo cargaba yo. No fue algo que pasara de golpe. Fue una construcción lenta, de años, de comentarios acumulados, de silencios que decían más que las palabras, de ese lenguaje propio que tienen las familias para comunicar sin decir exactamente lo que están diciendo. Desde adolescente quedó establecido, sin votación ni debate, que yo era la oveja negra. El que no encajaba. El experimento fallido de la generación. Para que entiendan el contexto necesito contarles qué era encajar en mi familia. Mi familia paterna tenía una identidad muy clara construida alrededor de dos cosas, la estabilidad económica y la respetabilidad social. No hacía falta ser rico, aunque algunos lo eran, pero sí hacía falta parecer sólido. Trabajo fijo, pareja formal, casa propia, opiniones moderadas, presencia en las reuniones correctas. Una vida que desde afuera tuviera bordes definidos y no asustara a nadie. Mis tíos lo habían logrado con distintos grados de éxito. Mi tío Marcos era funcionario y llevaba 20 años en el mismo puesto con la satisfacción tranquila de quien confunde la estabilidad con la felicidad. Mi tía Rosario se había casado bien, según el vocabulario familiar, y vivía en una casa grande con un marido aburrido y una corrección social impecable. Sus hijos, mis primos, habían seguido rutas parecidas con variaciones menores. Y luego estaba yo. Había dejado la carrera que mis padres esperaban a mitad del segundo año. No porque no pudiera, sino porque cada mañana que entraba a esa facultad sentía que me estaba poniendo un traje que no era mío. Me fui a vivir a otra ciudad con lo justo. Trabajé en cosas que no tenían nombre fácil en las conversaciones de Navidad. Aprendí oficios con las manos. Pasé temporadas con poco dinero y mucha libertad y descubrí que esa combinación, aunque incómoda, me hacía sentir más vivo que cualquier traje bien puesto. Mi familia lo interpretó como un fracaso prolongado con distintas etapas. La primera etapa fue la preocupación. Que si necesitaba ayuda, que si había pensado bien las cosas, que si no era tarde para retomar los estudios. La segunda fue el consejo no solicitado. Que si tenía que sentar cabeza, que si así no se llegaba a ningún lado, que si mis primos habían hecho las cosas de otra manera y miraba cómo les iba. La tercera, la más duradera, fue la condescendencia normalizada. El comentario en cada reunión. La pregunta con doble fondo. La mirada de quien ya no espera gran cosa pero mantiene las formas por educación. En ese paisaje había una sola figura que funcionaba de manera completamente diferente. Mi abuelo Tomás. Tomás era el padre de mi padre. Había tenido una vida que la familia recordaba con una mezcla de afecto y vergüenza que nunca habían sabido resolver del todo. Había sido un hombre de trabajo físico toda su vida, carpintero primero, luego restaurador de muebles viejos, con un taller que olía a madera húmeda y barniz y que estaba lleno de piezas que nadie quería y que él devolvía a una vida que parecían haber perdido para siempre. No era el patriarca respetable de la familia. Era el abuelo peculiar. El que vivía en una casa vieja llena de cosas que los demás consideraban trastos. El que tenía opiniones que no seguían ningún guión conocido. El que en las reuniones decía lo que pensaba con una tranquilidad que a veces incomodaba a todo el mundo y que a mí desde pequeño me parecía lo más valioso de la habitación. Entre él y yo había algo que nunca necesité nombrar porque simplemente existía. Me llevaba al taller desde que era pequeño. Me enseñó a distinguir maderas por el tacto y el olor antes de que supiera distinguir muchas otras cosas. Me dejaba quedarme en silencio a su lado mientras trabajaba sin la obligación de hablar ni de producir ni de demostrar nada. Cuando dejé la carrera y el resto de la familia entró en su primera fase de preocupación organizada, Tomás me llamó un día al teléfono y me dijo una sola cosa. Me dijo que las decisiones que duelen al tomarlas suelen ser las que más sentido tienen con el tiempo. Y que él me veía bien. Eso fue todo. Pero fue suficiente para seguir.
Con los años mis visitas a su casa fueron uno de los pocos espacios familiares donde respiraba sin calcular. El taller seguía ahí, cada vez más lleno, con piezas apiladas que Tomás recogía de mercadillos y desvanes y bordillos de calle los días de mudanzas. La familia lo llamaba acumulador con ese tono que mezcla la burla con la tolerancia. Decían que la casa era un desastre. Que alguien tendría que encargarse de vaciarla algún día. Que era una pena que un hombre con su edad viviera rodeado de esa cantidad de cachivaches. Tomás los escuchaba. Sonreía. Y seguía recogiendo piezas. Murió en primavera, un año después de que le diagnosticaran algo que él llamaba con su nombre sin eufemismos y sin drama. Hasta casi el final estuvo en el taller. La última vez que lo visité estaba restaurando una silla que había recogido de la calle con una pata rota y la pintura completamente levantada. Me dijo que tenía buena estructura. Que lo que parecía estropeado por fuera muchas veces era lo más sólido por dentro. Creo que no hablaba solo de la silla. El funeral fue lo que son los funerales. La familia reunida con esa combinación de dolor genuino y gestos protocolarios que es difícil de separar. Mi tío Marcos organizó los trámites. Mi tía Rosario se ocupó de las flores y los detalles. Mis primos estaban presentes y correctos. Cuando llegó el momento de hablar del testamento, el ambiente cambió de una forma que no era exactamente tensión, pero se le parecía. Todos sabían que la casa de Tomás estaba llena de cosas. Nadie quería encargarse de vaciarla, pero todos tenían algo que esperaban encontrar. Una cuenta bancaria, un seguro de vida, algún objeto de valor que hubiera pasado desapercibido entre los trastos. El testamento era sencillo. A mis tíos y a mi padre les dejaba algunos objetos personales. A mis primos algunas piezas específicas que había mencionado por nombre en el documento. Dinero no había mucho, lo justo que había en una cuenta corriente que se repartía entre sus hijos. Y a mí me dejaba el taller. Y todo lo que había dentro. Mi tío Marcos preguntó si eso era todo lo que me dejaba. El notario confirmó que sí. Mi tío hizo un comentario en voz baja a mi tía Rosario que no llegué a escuchar completo, pero del que distinguí la palabra lógico con un tono que no era un cumplido. El mensaje era claro aunque nadie lo dijera directamente. Me habían dejado los trastos. La carga. El problema que nadie quería resolver. La oveja negra se llevaba el desastre porque era lo que le correspondía. No dije nada. Pedí las llaves del taller esa misma tarde. Entré solo. El olor era exactamente el de siempre, madera y barniz y algo más difícil de nombrar que tenía que ver con el tiempo acumulado en un espacio. Me quedé de pie en la entrada un momento antes de encender la luz. Lo que vi cuando encendí la luz me llevó varios minutos procesar. El taller no era un desastre. Era un archivo. Tomás había pasado décadas recogiendo piezas que nadie quería porque nadie sabía lo que tenía entre las manos. Yo había estado en ese taller cientos de veces, pero nunca lo había visto con los ojos con que lo vi esa tarde. Porque esa tarde lo miré como alguien que tiene que entender qué hay ahí, no como un nieto que va a visitar a su abuelo. Empecé a catalogar. Primero por encima, luego con más detalle, luego con ayuda de personas que sabían más que yo de ciertas cosas. Lo que encontré en las semanas siguientes fue construyendo una imagen que al principio me parecía imposible. Tomás había tenido un ojo extraordinario durante toda su vida. Las piezas que recogía de mercadillos y bordillos y desvanes no eran basura. Eran objetos que él reconocía y que el resto del mundo no sabía leer. Muebles de épocas concretas con valor real de colección. Herramientas antiguas de oficios que ya no existían. Objetos de uso cotidiano de siglos anteriores que en el mercado especializado tenían un precio que nada tenía que ver con su aspecto exterior. Había una pieza en particular. Un escritorio que estaba en el fondo del taller cubierto con una lona, con la madera oscurecida y un cajón que no abría bien. Lo había visto 1000 veces sin prestarle atención. Cuando un restaurador especializado lo examinó me dijo la época, el origen probable, y el valor estimado con una naturalidad que contrastaba enormemente con el impacto que tuvo en mí escucharlo. Solo ese escritorio valía más que todo lo que mis primos habían heredado sumado.
No fue un proceso rápido ni sencillo. Fueron meses de catalogación, de consultas con expertos, de entender qué tenía y qué significaba. Fui aprendiendo a medida que avanzaba, con la misma lógica con que Tomás me había enseñado a distinguir maderas, prestando atención a lo que la mayoría descartaba sin mirar. Cuando la familia empezó a enterarse de lo que estaba encontrando en el taller, los comentarios cambiaron de registro de una forma que habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora. Mi tío Marcos recordó de repente que siempre había admirado la dedicación de Tomás a su oficio. Mi prima mayor sugirió que quizás habría que repensar el reparto porque Tomás no podía haber previsto el valor real de lo que dejaba. Le dije con toda la calma que pude que Tomás había sido restaurador durante 60 años. Que había dedicado su vida entera a entender el valor de las cosas que nadie más sabía ver. Que era exactamente la persona menos probable del mundo para no saber lo que tenía en su taller. Que lo había sabido perfectamente. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había vivido en esa familia. No era el silencio condescendiente de quien espera poco. Era el silencio de quien acaba de entender que ha estado leyendo mal una historia durante mucho tiempo. No hubo grandes confrontaciones. No las busqué. Lo que hice fue quedarme con el taller, restaurarlo, convertirlo en un espacio de trabajo real. Empecé a aprender con más profundidad el oficio que Tomás me había enseñado de forma fragmentada durante años. Encontré en ese proceso algo que no esperaba encontrar, una vocación que tenía mis manos y mi atención de una forma que pocas cosas lo habían conseguido antes. Las piezas más valiosas las vendí con tiempo y criterio. Con lo que obtuve construí algo propio, sin prisa, con la misma paciencia que había visto en Tomás cada vez que tomaba una pieza deteriorada y la miraba no como lo que era sino como lo que podía ser. La oveja negra resultó ser la única de la familia que sabía leer el mismo lenguaje que el hombre que más había querido en ella. Eso no fue una coincidencia. Tomás lo sabía. Lo había sabido siempre. Y a su manera silenciosa y sin aspavientos, con una lona sobre un escritorio en el fondo de un taller lleno de cosas que nadie quería, me lo había dicho. Lo que parece estropeado por fuera muchas veces es lo más sólido por dentro. Tenía razón. Como casi siempre. Eso es todo. Gracias por escucharme.